Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva reunión del grupo de estudio bíblico, donde quizás veremos lo último que nos queda del capítulo 5 de la carta de Santiago. Para ello, pongámonos en las manos de Dios y así pedimos por su inspiración en esta tarde. Oremos. Amado Dios, inspíranos con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu y recuérdanos tu palabra, aquella que tenemos grabada en el corazón, mientras también leemos y escuchamos estas palabras de Santiago, para que así toda la tradición de tu iglesia pueda ser comprendida a la luz de tu voluntad, de modo que el amor, el perdón y la conversión sean para nosotros fuente de vida en este mundo y de vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Estamos viendo cómo Santiago nos acerca ahora hacia una conexión con el otro. La reunión anterior vimos estas exhortaciones con dureza, ¿no? Hacia los ricos, hacia los que sufren y así con todo nos quedamos con esta sensación de esfuerzo, de paciencia, de que tenemos que trabajar para que nuestras vidas como cristianos tengan un verdadero sentido y orientación cristiana. Porque llamarse cristianos sin hacer nada claramente no sirve. Pero el llamarse cristianos buscando serlo, buscando ser personas justas, buscando y esforzándonos por ser personas capaces de sentir compasión, de practicar la misericordia, de practicar el perdón, es aquello que tanto Jesús como también Santiago en este caso particular quiere. Es por eso que cuando nos acercamos al final de la carta, entramos en uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana, la oración y la confesión de pecados. Porque para Santiago esa oración y confesión va a ser el motor central de la vida comunitaria. Es en donde cada uno como cristiano y cristiana, viviendo a la luz de la palabra de Dios, se esfuerza, trabaja y se supera a sí mismo hacia la práctica y recepción del amor y el perdón de otros. Sin más, vayamos al texto. Dejémonos iluminar por este texto maravilloso con el cual terminamos la carta de Santiago. Vamos a ir al capítulo 5 en el versículo 13 en adelante. Dice así: si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados.
La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros y sin embargo cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Qué hermoso cómo Santiago propone acciones concretas. Es muy notorio cómo Santiago propone siempre hacer algo, porque el no hacer nada no es una opción. El dejarse estar no es una opción. El tirarse al suelo no es una opción. Entonces siempre hay algo para hacer que demuestre tu fe cristiana y que te levante a ti y también a aquellos que te rodean. Porque esto no se trata solo de ti, se trata de la comunión entre nosotros. Entonces, así comienza. Si estás afligido, si estás triste, entonces ora. Únete a Dios para sentir su fortaleza. No te quedes con tu tristeza solo, abandonada, como víctima, sino que sé protagonista de tu tristeza. Vívela y compártela, porque así pesa menos. Uno de los grandes errores que se comete muchas veces, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, es el no pedir ayuda para no molestar. Muchos fuimos educados, ¿no? En estas, en este tipo de relaciones. Y que cuando uno más mal está, entonces más lejos de la gente tiene que estar para no darles la lata, por ejemplo, ¿no? Pero, por otro lado, si es que no molestamos, entonces también pasamos desapercibidos. Y eso no es lo que tenemos que ser como cristianos. No venimos al mundo a no molestar, no, venimos a hacer ruido. Obvio que todo esto se hace desde el respeto mutuo y desde la preocupación por el otro. Es lógico que si yo ando con cara larga durante años y les cuento la misma historia 1000 veces, es lógico que se van a escapar de mí. ¿Ya? Porque nadie aguanta, po. Y pasa con personas en general que te cuentan la misma historia y la misma historia y no hacen nada al respecto, sino que solo sienten lástima de sí mismos, de su historia y de lo que les tocó vivir. Pero no funciona así cuando la persona comparte su dolor buscando compasión, buscando escucha, buscando un abrazo, porque muchas veces no estamos buscando soluciones, buscamos soltar solamente. Si hay cosas que no tienen solución, o al menos no directa, no con una pastilla, sino que son procesos largos, como el duelo, como una rehabilitación, como el mismo perdón. Uno no perdona de un momento a otro, sino que es un proceso de sanación. Por eso tenemos que estar constantemente unidos en la oración para que así ninguno de nosotros se quede solo en su dolor, en sus dudas, en sus rencores. Siempre debe haber algún cristiano, alguna cristiana que te pueda ayudar a ver aquello que no ves. Y uno ojalá estar dispuesto a escuchar y ser un poquito autocrítico, porque claramente no siempre tenemos la razón, aunque nos gustaría. Si estás afligido, ora.
Únete a Dios, que es tu fuerza. Pero si estás alegre, no te quedes solo con los amigos. No, canta salmos, que es lo mismo que orar, pero orar con alegría, porque los salmos también son oraciones, poemas. Entonces, tanto en la tristeza, en la aflicción, como en el gozo y en la alegría, ora, agradece a Dios. Visualízate desde adentro y desde afuera para que puedas reconocer las bendiciones de Dios en tu vida, tanto cuando ríes como cuando lloras. Porque nuestra vida con Dios es integral. No es que Dios está solo cuando sufrimos. No, está siempre. Y por eso tenemos que reconocerlo, hablarle, conectarnos con Él siempre. En las buenas, en las malas, en las tristezas y en las alegrías. Y eso es un esfuerzo, porque cuando estamos muy felices a veces se nos olvida o pensamos solo en nosotros mismos cuando estamos sufriendo y tendemos a un ostracismo en donde nos tratamos de ocultar o a veces nos sentimos perseguidos. Y en la oración yo voy aprendiendo a ser frágil y vulnerable con el único, con aquel yo puedo ser 100% frágil y vulnerable sin juicio. Porque aunque nosotros como hermanos y hermanas también deberíamos poder acompañar a los demás en nuestros pecados, igual nos podemos equivocar, porque todos cometemos errores, todos cometemos juicios. El único que perdona sin juicio es Dios a través de Cristo. Por eso siempre mantente en contacto, en vínculo con Dios, para que tu vida no pase así nomás, sino que en todo momento sientas esa mano poderosa de Dios en tu hombro, en tu espalda, en tu mejilla, y así no tengas que pensar si Dios está contigo, sino partas de la base de que Dios está contigo. Ese es nuestro piso. Pero ese piso se puede olvidar si no lo practicamos, si no está bien construido sobre roca firme. Y eso, queridos míos, se practica. Por eso luego va más allá Santiago y dice, si estás enfermo, entonces llama a los presbíteros. Los presbíteros son los ancianos de la iglesia, para que oren por aquel que está enfermo, para que oren por ti y lo unjan con óleo, con aceite en el nombre del Señor. Una unción de enfermos, como se llama. ¿Qué es lo que hacemos cuando las personas están moribundas o muy enfermas? Pero también se puede hacer con una persona común y corriente. El aceite se usa a lo largo de la historia del judeocristianismo como un elemento de conexión con Dios. ¿Ya? Es como una conectividad. El aceite tiene este simbolismo de unión, de unir dos cosas: la bendición con la persona, la sanidad con la persona. Siempre tiene esta idea de que a través del bálsamo, ¿no? Del aceite, porque esa es la gracia, que es distinto al agua. El aceite es tan suave que no se quita rápido de las manos ni de la ropa. Y queda ese bálsamo ahí, porque busca simbolizar el bálsamo que es Dios en nuestras vidas. A través de esta experiencia ritual del aceite. Y además es un aspecto sensorial. No es lo mismo hacer una bendición desde lejos a que yo te haga la señal de la cruz con aceite en tu frente. Y que tú sientas eso y que quede ahí marcado. Por eso las consagraciones de elementos, por ejemplo, de la liturgia, del altar y la unción de los enfermos se hace siempre con aceite, que es como un elemento conector.
de la presencia y bendición de Dios. Actúa como un símbolo conector, lo cual nos ayuda a nosotros desde el ámbito perceptivo y sensorial a poder colocarnos en una posición receptiva. Como decía, no es lejano, es cercano, te están tocando y es la bendición, es la fuerza, es la mano de Dios la que te toca. No es cualquier cosa. Por eso el aceite tiene ese rol, que obvio no es un aceite mágico, ¿no? Tal como lo decía, se usa como conexión, como un conector entre la bendición de Dios y la persona, desde un nivel sensorial y espiritual al mismo tiempo. Qué interesante es que insta a las personas a llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? En ese sentido, los ancianos pueden ser los asistentes pastorales, los encargados de diaconía, pueden ser cualquier persona que trabaje en la iglesia con experiencia, ¿ya? Y los tienes que llamar. No esperes que ellos te llamen a ti. No, tú los llamas. Manda a buscarlos. Hay muchas personas que se mueren esperando que el pastor los llame o que los vaya a ver, pero no se lo dicen. Y, y uno no es adivino, pues. Y también tenemos nuestros problemas, ¿no es cierto? Entonces olvidamos cosas, especialmente yo, nos enredamos, cometemos errores, ¿no es cierto? Entonces es por eso tan importante una conexión mutua en la iglesia que permita hacerse cargo de las personas necesitadas. Y que si no va el pastor, que pueda ir otro. Porque tampoco es bueno que esperemos siempre que sea el pastor el que haga todo, ¿no? Si acá dice específicamente a los presbíteros, no dice a los ministros, no dice que llamen a los discípulos o a los apóstoles, dice a los presbíteros, es decir, que llame a laicos, ¿ya? No está diciendo que llame al pastor. Ojo, entonces ahí está nuestro rol como hermanos y hermanas en el apoyo al otro. Eso es muy, muy relevante. Y se nos olvida. Porque creemos que el pastor tiene alguna magia especial cuando no la tiene. Y todo lo que uno aprendió al respecto del acompañamiento pastoral, el 90% lo aprendió haciéndolo. Nadie te lo enseña. Y uno aprende en prueba y error. Y eso significa que cualquier persona con un corazón sano puede hacerlo. Y que quiera servir, que quiera escuchar, no que quiera dar cátedra de su vida. Entonces, tenemos que, ante la aflicción, ora. Ante la alegría, ora, canta. Ante la enfermedad, llama, busca, comunícate, no te quedes aislado. El aislamiento no es una opción. Si te quieres ir un fin de semana a esconderte al campo, dale, perfecto, pero vuelve y hazte cargo, pide ayuda. ¿Sí? Por eso Jesús usa estas imágenes en sus parábolas, por ejemplo, de la viuda que pide justicia al juez que es injusto y al final le gana por cansancio. Convence al juez que le haga justicia porque no lo deja tranquilo. Y eso es una imagen que Jesús utiliza para nosotros, que no tenemos que dejar de molestar. Tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que encontremos paz y justicia. Y acá Santiago dice lo mismo, ¿no? Llama, busca, toca puertas. Y también permite el error de los demás. Si nadie tiene que tener la palabra correcta ni perfecta para ti. También sé misericordioso con aquellos que no saben o no tienen, no tenemos las mejores formas de ayudar. ¿Se entiende? Esto es fundamental, queridos míos.
porque acá se pueden cometer dos grandes errores: el aislamiento, como ya lo dije, o el aburrimiento, cuando uno lo hace mal, tanto del ayudado como del que ayuda. Por eso uno tiene que estar en constante preparación, escuchando. Es como la experiencia que tenemos en el servicio en diaconía y ayuda humanitaria, ¿no? Uno llega sin saber mucho y va aprendiendo a conversar con la gente, va aprendiendo a no espantarse, va aprendiendo a no juzgar. Y ese aprendizaje es tan sabio, porque se va haciendo desde la experiencia y eso es bueno. Y nadie tiene que hacer todo perfecto en un solo día, porque aprendemos de a poco y lo más bello es que lo hacemos juntos, aprendemos juntos. Y eso es una hermosura, una belleza. Y aprendemos de los errores propios y también de los errores de los demás. Y eso es lo que busca Santiago como comunidad cristiana. Porque según Santiago, la oración que nace de la fe salva al enfermo, el Señor lo alivia y si tuviera pecados le serán perdonados. Aquí hay una confesión de fe fuertísima, potente. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, lo salva. Ojo, no lo sana, lo salva. Le da vida en este mundo y vida eterna en Cristo. Es un error siempre orar pidiendo sanidad, pidiendo cura, porque Dios no está para eso. Jesús no vino al mundo a curar personas, no vino a eso, vino a salvar del pecado y de la muerte para dar vida. Entonces no podemos cometer el error de pensar que Dios es un taumaturgo que solo tiene que salvarnos a nosotros. Eso es ver a Dios desde la ley y no desde el Evangelio. Es tratar a Dios como un obrero y pedirle que haga lo que yo quiero, cuando en realidad es al revés. Yo pido a Dios hacer lo que Él quiere. Y eso es un error que se comete muchísimo en las iglesias. Porque pensamos que Dios está para nosotros, pero no, nosotros estamos para Dios. Y así Dios está con nosotros, pero no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Dios. Entonces, una cosa es que estemos conectados a Dios, estemos unidos a Dios, estemos fortalecidos en Dios, y otra cosa es que le estemos constantemente pidiendo a Dios que solucione todos nuestros problemas. Y eso no es sano, porque vamos a poner en tela de juicio constantemente a Dios desde nuestro juicio, si es que hace lo que yo quiero o no, si me sanó o no me sanó, o sanó a mi mamá o no. Y eso no conduce al Evangelio, conduce a la ley, de tú me das y yo te doy, del ojo por ojo. Si Dios me da esto, entonces yo hago tal cosa. Pero la fe no funciona así, al menos no una fe a largo plazo. Eso dura poquito, mientras Dios haga lo que tú quieres, cuando en realidad la invitación de Dios es a vivir con fe en las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte, en la enfermedad y también en la sanidad. ¿Mm? Miriam, cuéntanos. Yo creo que esta experiencia de fe, de trabajar en diaconía, es como usted dice, pastor, es un crecimiento personal. Estamos viviendo en fe y ayudando al prójimo. Pero también yo creo que tiene que ver que uno se puede equivocar, pero cuando uno se enferma, como usted dice, yo no puedo pedir a Dios
que me mejore, porque yo creo que tenemos que aceptar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él, como ser supremo, tiene para todos los seres vivos. Y la soberanía de Dios es el que da y el que quita. Él nos da la vida, Él nos da la muerte. Entonces, en ese sentido, si yo estoy bien espiritualmente, mi perspectiva espiritual, allá a mi edad, se ha ido superando, ha ido creciendo. Si yo estoy bien, voy a ir aceptando la enfermedad, la pobreza, la riqueza, la persona triste que yo estoy halagando, compartiendo. Entonces, esta experiencia de fe tiene que ver con la sabiduría que cada cristiano aprende. Y la oración, yo creo que oración tiene que ser con fe. Y yo no oro por pedir que yo me mejore o mi marido se mejore, yo oro para aceptar mis limitaciones, mis fortalezas y mis debilidades. Creo que eso es lo esencial de Santiago, o sea, uno dice, te bendigo en el nombre de Dios, pero me estoy muriendo, igual me va a bendecir. Y estoy viva, igual voy a sentir bendecida. Solo que voy a estar con mayor inteligencia, voy a aceptar lo que me está pasando. Y a veces es muy duro, a veces es muy duro lo que me está pasando. Pero si tengo una fe cristiana, creo que lo voy a soportar. Es importante destacar que la enfermedad y la misma muerte nos muestran la fragilidad, ¿no?, del ser humano. Y esa fragilidad es la que vamos aceptando como es, porque nos cuesta, pues queremos ser como semidioses, ¿no es cierto? Y, y ustedes mismas me dicen, ¿no? Cuando se van poniendo uno más viejo, pucha, empiezan a doler cosas que antes no dolían, ¿no es cierto? Y cosas que no funcionan como antes. Y eso puede causar frustración o puede enseñarnos a vivir la vida de otra manera. Y desde la frustración uno aprende a vivir con lo que tiene y con lo que ya no tiene, entendiendo que hay sueños que vamos a poder cumplir y otros que no. Y esa resignación no es mala si es que buscamos otros sueños que estén acorde con lo que sí podemos realizar, porque de otro modo siempre vamos a estar cojos. Siempre vamos a estar con el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Más que medio lleno. Porque vamos a estar enfocándonos en lo que no tenemos o en lo que perdimos, cuando eso no nos define lo que somos, con toda nuestra historia, con lo que tenemos, con lo que perdimos, con lo que tendremos, con lo que perderemos. A veces somos demasiado fatalistas y eso es muy humano. Por eso la presencia de Dios nos ayuda para comprender que la vida no termina ahora. No me muero con mis muertos, sino que vivo. No me muero solo con mi enfermedad, sino que vivo con mi enfermedad y vivo. Las personas creen que si es que no son igual de libres que antes, no están vivas. Y sí, sí están vivas, porque la dignidad humana no depende de si puedo caminar o no, depende de si puedo vivir una vida digna con aquellos que me rodean. Porque la dignidad no trata de si puedo manejar o no. Se trata de si puedo llegar a los lugares a donde tengo que llegar, con la ayuda de quien sea necesario. Y por eso tenemos que vivir en comunidad y apoyarnos mutuamente. Esa es la base del matrimonio, ¿ya? La base del matrimonio de ahora es el amor, ¿no es cierto? Pero poco tiempo atrás, el matrimonio, la idea es ayudarse mutuamente. Eso es aguantarse, es cuidarse cuando viejos y que tus hijos te cuiden a ti cuando viejos. O sea, esa es la idea. La parte romántica, el amor, eso viene después. Y eso es nuevo, es moderno y viene de las películas. En realidad, la visión del matrimonio es que yo entiendo desde mi madurez que no puedo solo y que necesito una ayuda idónea, como dice el Génesis.
Y cuando encuentro esa ayuda idónea, me apoyo en esa ayuda idónea. Y ojalá para toda la vida, porque precisamente esa ayuda está pensada para la vejez y no solamente cuando todo es lindo y todo funciona bien. Por eso es tan importante tener relaciones sanas, ya sea familiares, matrimoniales, con los hijos, etcétera. ¿Mm? Cada uno tiene distintas comunidades en las cuales se apoya. Y esas comunidades van forjando lo que uno puede llegar a ser y cómo uno se levanta de sus caídas. ¿Ustedes logran reconocer esas comunidades en su vida, esas personas en las cuales se pueden enfocar? Porque a veces pensamos que es el puro marido, que es la pura señora, y no, y hay más, hay más. Eso es lo importante de la iglesia también, ¿no? Hay amigos, hay padrinos, hay madrinas, está la iglesia, está el club de no sé qué. O sea, tenemos que dejarnos apoyar y armar comunidades sanas que nos apoyen, especialmente cuando estamos tristes y que se alegren con nosotros cuando estamos alegres. ¿Mm? Continuemos. Ahora Santiago hace un vuelco y va desde la oración hacia la confesión, que es un vuelco muy profundo. Porque una cosa es que yo les diga a ustedes, oren a Dios, y nadie va a mirar con cara extraña, ni se va a poner un gran peso encima, digamos. Ya habrán algunos que se sentirán más cómodos con la oración de distintas formas, voz baja, voz alta, con vela, sin vela, en la iglesia, afuera, etcétera. Pero cuando yo les digo, o Santiago, mejor dicho, les dice, confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados, ya nos está pidiendo un nivel superior, no solo de fe en Dios, sino de confianza en el hermano y la hermana. ¿Con cuántas personas ustedes creen que podrían confesarle sus pecados? Pecados de verdad, precisamente esos que no cuento. Y no se me hagan los santurrones como si no los tuvieran. Yo creo que lo primero es con tu familia, con tus más directos. Creo que, de hecho, aquí hemos tenido unas terapias bien buenas entre nosotros, esto, justamente tratando de orientar, de saber, oye, me siento tal cosa, entonces mira, yo creo que puedes ir por aquí, cónchale, eso también me pasa a mí, y yo creo que lo que dice él, a mí esta carta me impactó profundamente, de verdad, porque eso de no juzgar, de no criticar, eh, y de creer que tú tienes la verdad y por el juicio, pues, eh, te hace no entender al otro, porque uno lo bloquea. No, no me junto con él porque no es de mi lado, no piensa igual que yo. Y uno como que tranca esa relación. Y aquí uno tiene que escuchar. Y nos pasó recientemente, eh, justamente, tengo un hermano mi hermano muy enfermo en Panamá y Jackie fue para allá. Y, y entonces, bueno, pasó una situación y después que se intentó decir algo, o sea, de justamente acompañar al enfermo, supimos que sus hijos estaban pasando por una situación terrible que nosotros no sabíamos. O sea, ¿ves? Entonces tú dices, wow, nosotros expresamos, oye, que sea más
no tan frívolos con él, porque él también está un poquito eh, con, con ¿cómo se llama esto? Locura, la senil, esa, Demencia senil. demencia senil. Y bueno, ahí fue una lección tremenda para ella y para mí, porque claro, ella tuvo esa experiencia ya y me la contó y entonces conversamos, ella conversó con los muchachos y ahí supimos que uno estaba en muchos problemas económicos y el otro tenía problemas con la esposa. Entonces, bueno, eso fue como que, wow, o sea, no hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que, o sea, cada quien con lo que puede. Ese es el centro de la confesión de pecados. Nadie puede confesar sus pecados si cree que lo van a juzgar. Por eso, en realidad, fue la Reforma un movimiento de liberación del juicio humano eclesiástico sobre los pecados de los demás. Piensen que en la época de Lutero y antes y después también, y pasa todavía hasta el día de hoy, en que en la confesión se transforma en una acusación condenatoria en donde se te escuchan los pecados para castigarte o para humillarte, dependiendo del caso. Hay otros, por supuesto, en que no, y solo se escucha y se pregunta si estás arrepentido, que es la idea de la confesión. Es muy difícil confesar nuestros pecados más internos, más secretos, nuestras infidelidades, vicios, engaños, traiciones eh, cuando no estamos totalmente seguros de si seremos juzgados o no, especialmente por esa persona con la cual nosotros fuimos vulnerables. Por eso existe el secreto de confesión, en donde uno desde lo pastoral tiene ese secreto de confesión y a mí me puede meter preso si es que no lo cumplo. El tema es que eso también tiene que depender de todos, porque todos deberíamos tener ese secreto de confesión y no solamente el pastor. Lo que busca Santiago es que tú puedas ir donde un hermano, donde una hermana y contarle tu pecado más interno y confiar en que no serás juzgada, en que no vas a sufrir ese juicio, sino que te van a abrazar y que luego no se habla más del tema, que es la gracia de la confesión. Hani. O sea, lo encuentro un poquito fuerte el tema, esto que uno tenga que confesarse con alguien. Es cierto que todos hemos cometido pecados a lo largo de la vida, pero encuentro que no sé cuál es el objeto de confesarlo con algún pariente. Si estás muy atolondrado, o sea, si estás muy, digamos, te hace mucho problema, uno va a un psiquiatra o va al psicólogo, po. Como que buscas ayuda profesional, pero la verdad a mí no me parece que uno tenga que confesarse con alguien, digamos, tus faltas. Como te digo, solamente en el caso que te realmente te atormente, pero uno busca una ayuda profesional. Por eso no estoy muy de acuerdo con el tema. Entiendo. Si normalmente las personas que tienen pecados demasiado graves no están de acuerdo con la confesión. Pero Pero este, sobrevivo. claro, lo que tú planteas es bastante lógico, Hani, porque lo estás planteando desde una postura evolucionada, ¿no? En donde tú consideras la terapia, por ejemplo, como algo válido y muy provechoso y positivo. Yo también. Para mí el mejor regalo que alguien se puede hacer a sí mismo y a todos los que le rodean es hacer terapia, digamos. Pero para muchos otros que no creen en ello o que no se dejan ayudar por profesionales, ellos a veces solo pueden tener la confesión,
que sirve no como terapia, sino que como una acción terapéutica que ayuda a soltar. Y esa es la idea de la confesión. Cuando uno se manda una macana muy grande y eso está guardado durante mucho tiempo, mi propia experiencia es que hay que soltarlo. De alguna forma hay que soltarlo porque puede enfermarse también de ello. Eso hace daño. Y, y es importante que uno, aunque haya quizás secretos que no pueden hacerse públicos, sí puedas contar con la confianza de alguien que sepa tus secretos, que te ayude, ¿no? Eso es muy difícil, pero tiene una acción terapéutica importante de soltar. La confesión es esa, se trata de soltar, soltar aquellos nudos que uno tiene en el corazón. Sí, es que quizás tú eres muy buena, Janine. Los que somos más malos y tenemos cosas Sí. interesantes para contar, te aseguro que uno piensa, ¿ah? Uno piensa, ¿a quién le podría contar esto? Y ese temor a veces de no saber a quién contárselo es algo que incluso te persigue más. En casos, por ejemplo, de abusos o de Claro. grandes traiciones. eh, Quizás la terapia no es el tema, sino que yo solo quiero que me escuchen, yo solo quiero pedir perdón. Pero si pido perdón a mi familia, puede que destruya a mi familia. Y no siempre es correcto contar todo. Eso es una falacia, ¿ya? Porque a veces el contar todo, por ejemplo, en el caso de las infidelidades, eso es más que nada para que la persona que se equivocó le entregue el dolor a los demás. Y eso no ayuda a nadie. Muchas veces es mejor que te quedes con tu problema y guárdatelo y soluciona tu vida, soluciona tu matrimonio, solucionate, ¿ya? Pero no le traspases el sufrimiento al otro, porque el otro se va a quedar con eso para siempre. Entonces, no siempre es la solución contarlo todo y esperar el perdón, sino que a veces también la solución es quédate con el peso y hazte cargo de tu error, digamos, ¿no? Y bueno, todo eso es terapéutico, digamos. Pero la confesión tiene esto de poder soltar. Y en ese sentido yo creo que es muy necesario. Al menos las cosas que he tenido que escuchar yo, eh, los pecados de verdad, ¿no? Como se dice, em, son cosas que muchas veces no se pueden contar a otras personas y que son daños que son terribles. Y que la persona con el hecho de poder soltarlo, ya luego de ello puede tomar una decisión mejor en su vida, más clara, con un peso diferente. Y eso es vital. No sé si se entiende eso. La idea de la confesión es que nos ayude a dar el primer paso. Esto tiene un sentido similar al de la paz, porque cuando nos damos la paz en el culto, ¿ya? Ese espacio de paz no busca que yo vaya donde el que estoy peleado y ¡pum! Se superó todo porque nos dimos un saludo de la paz. No, es una idea loca. El saludo de la paz es el inicio de la reconciliación. Es en donde yo puedo tocarte, abrazarte y besarte deseándote lo mejor, la paz, aunque estemos peleados. Y eso ya me hace tratarte a ti con dignidad. Y eso abre el camino de una posible y trabajada reconciliación. El abrazo, el saludarte, el tratarte como un ser humano y no solamente mirarte con odio desde lejos. La confesión abre un espacio de autoconocimiento para que así podamos luego hacernos cargo, como decía la Hani, con terapia, pidiendo perdón, haciéndonos cargo de aquellos errores, malos tratos o malas decisiones que hemos tomado. Y eso no deja de ser importante. Pero obvio que esto depende de cada uno, ¿ah?
Hay personas que van a necesitar más que otras, porque también tienen distintos sentidos de culpa al respecto de sus propios pecados. Hay algunos que ni siquiera sienten culpa, ¿no? Por eso la confesión es importante, porque nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad y también nuestro pecado. Y además que Santiago dice que nos confesamos mutuamente y oramos los unos por los otros, es decir, nos comprometemos en la fe como una comunión de santos para ser curados, ¿no? Para ser curados del mal, del pecado, para ser sanados desde adentro, precisamente como decía Karen, para ser sanados del juicio que damos y del juicio que recibimos. Y la única forma que podemos hacerlo es cuando entre nosotros nos comprometemos a no hacerlo. Porque la oración perseverante del justo es poderosa, perseverante del justo. El justo es el que está justificado por Dios en Cristo Jesús, el que es perdonado por Cristo. Y esa oración perseverante, no la de un día y listo, no, la oración constante del justo es muy poderosa porque no se detiene nunca y está siempre en contacto con Dios y en contacto con los demás, porque siempre también oramos por los demás. Y eso es bellísimo, porque incluyo al otro en mi amor a Dios. Y es bello, al menos a mí me produce una alegría muy grande cuando me dicen estoy orando por ti. Lo encuentro maravilloso, maravilloso. Me emociona, es bello, es lindo cuando la gente te puede decir y una persona, no el pastor, una persona común y corriente, te diga estoy orando por ti. O sea, tu vida me importas como persona y te encomiendo a Dios porque eres válida como persona, eres digna y estoy orando por ti. Y quiero que seas feliz, quiero que vivas en paz. Es un compromiso cristiano muy poderoso y que a veces no nos damos cuenta de lo bello que es el orar por otros. Y decirlo, ¿ah? O sea, acá no hay que hacer falsa humildad. Hay que contarlo. Es bueno saber que alguien está orando por uno. Y es lindo también pedir que oren por uno. Porque así vamos armando líneas de confianza en la oración, en la confesión y sobre todo en el amor y el perdón. Porque así vamos confiando entre nosotros y nos vamos conociendo dentro de los caminos de la fe. Desde ahí que Santiago utiliza el ejemplo del profeta Elías, que está en Segunda de Reyes, si no me equivoco, en Primera de Reyes. La historia de cómo el profeta Elías, que era un profeta muy, muy poderoso, el más parecido a Jesús en cuanto a su poder como persona, como creyente. Lean la historia, aparece aquí abajo en Primera de Reyes 17-18. La historia del profeta Elías es maravillosa. Tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Y acá lo utiliza como ejemplo del poder de la oración de alguien que se entrega a Dios, no sin luchar, ¿ah? Porque Elías se escapa, vuelve, Dios lo persigue, se enoja, va. Se pelea con los profetas falsos. Pero para 1000 películas, digamos, es una maravilla el profeta Elías. Léanlo. Primera de Reyes, léanlo. Y él en su momento oró para que dejase de llover y así Dios castigara al rey que estaba haciendo las cosas mal. Y luego pide y Dios lo escucha y llueve, ¿no es cierto? Lo que quiere hacer Santiago con esto es entender y dar claridad a que nuestras oraciones son escuchadas. Claro, yo no soy el profeta Elías, pero
tal como dice Jesús, que la fe, bueno, mueve montañas, ¿no es cierto? Y creemos que la fe moviliza corazones y sobre todo lo más difícil, que me moviliza a mí, y que es lo que más cuesta a veces. Y la tierra produjo frutos, ¿no? Ahí está el símbolo que hay detrás, que la oración del justo produce frutos. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Y es ahí en donde Santiago busca la reconciliación a través de una exhortación fraterna entre hermanos y hermanas. Por eso al final dice, hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad, por supuesto de fe, y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. El que hace volver a un pecador de su mal camino, salva la vida de su muerte, de la muerte del pecador. O sea, tenemos que tomar tan en serio la exhortación al hermano, el acompañamiento al hermano, que creamos de verdad que le estamos salvando la vida cuando lo ayudamos, cuando lo escuchamos, cuando lo acompañamos, que esto es serio, que sí da lo mismo, que sí es relevante, que sí es importante y que sí es transformador. O al menos así lo plantea Santiago. Estamos salvando la vida de alguien cuando le hacemos ver la verdad de Dios, la gracia, el perdón de Dios, y le mostramos el camino de una verdadera comunidad cristiana sin juicio, que busca en constante esfuerzo, ¿no? No ser malvados, interesados, enjuiciadores, egoístas, sino que entre todos nos ayudamos a hacer las cosas bien, porque ninguno de nosotros es mejor que el otro, pero todos podemos aprender del otro. Y así vamos salvando nuestras vidas de nuestros sinsentidos, de nuestros pecados, de nuestras oscuridades. Pero solo no me voy a dar cuenta, necesito la ayuda de ustedes. Y así entre todos lo hacemos, sabiendo que oramos los unos por los otros, que nos preocupamos los unos por los otros, sabiendo que mi vida es importante para ustedes y que las vidas de ustedes también son importantes para los otros y para mí. Y eso es bellísimo. Hoy en día una de las mayores razones de, de pérdida de jóvenes es que muchos creen que sus vidas no importan. Y sí importan. Y tenemos que decirlo, para que cuando las personas deprimidas, solitarias, que podamos ayudar y acompañar, necesiten ese apoyo, pues podamos tener las palabras adecuadas y comunicarles que son amados por Dios y que también nosotros intentamos amarlas con nuestras capacidades limitadas, pero que es una búsqueda constante, que nos importan sus vidas y que queremos vivir juntos en Cristo, en la iglesia en la tierra y también en la iglesia del cielo. Queremos compartir el banquete aquí en la tierra y estar preparados para el banquete eterno en el cielo. Y eso lo hacemos juntos y es maravilloso. Es bello, es luminoso de cualquier oscuridad que tengamos. Y así Santiago nos prepara para la vida, para una vida en constante acción, una vida involucrándonos con el otro, una vida de un compromiso constante
en donde la vida del otro es relevante, es importante para mí, en donde la fe es importante para toda la comunidad y en donde esa fe siempre se vive juntos. Si caemos, nos levantamos juntos. Si nos equivocamos, nos perdonamos juntos. Si confesamos, nos confesamos en el amor y sin juicio, para que cada uno de nosotros pueda salvar su vida gracias a la fe en Cristo y a la ayuda que nos dan nuestros hermanos y hermanas desde y para esa fe. Y este es el regalo que nos da Santiago. Una vida bien vivida, en constante oración y diálogo con Dios, con los hermanos y hermanas en la fe y una plena confianza en que Dios está siempre con nosotros y nos regala una comunidad para vivir esa fe junto con otros. Y debemos estar en eterna gratitud a Dios por darnos una comunidad donde vivir su fe. Así que aprovechémosla, queridos, porque muchos no la tienen. Y esto es un verdadero regalo y una bendición de Dios. Vivamos juntos y confesemos juntos nuestra fe. Oremos juntos para que así cada vez estemos más unidos en esa fe que salva, que da vida, que perdona y que nos transforma en verdaderos cristianos y cristianas para un mundo mejor y para relaciones llenas de amor, de perdón y de paz. Que el Señor las bendiga, los bendiga a cada uno y esté con ustedes, ahora y siempre. Amén. Oremos entonces, oremos y así le damos gracias a Dios por estos regalos maravillosos que nos da de la fe. ¿Mm? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú estás con nosotros, porque eres tú quien nos ayuda y anima a orar, a mantenernos en contacto contigo y a poner en tus manos todas nuestras preocupaciones, nuestras dudas, aflicciones y también todos nuestros gozos, esperanzas y alegrías. Danos esa confianza que necesitamos para poder vivir como cristianos que logran aprender a apoyarse en otros, ser humildes, perdonar y también ser perdonados. Te quiero pedir especialmente en este día por cada uno de nosotros. Te pido por Karen, por Hani, por Marina, por Miriam, por Anita, por Gisela, por Germán, por Rute, por aquellos que hoy no han podido asistir, para que a cada uno lo bendigas, derrames tu Santo Espíritu sobre ellos y les des de tu justicia, de tu amor y tu perdón. Que sientan tu presencia en sus vidas, que puedan descansar cada noche en tu paz y levantarse cada día iluminados por tu luz. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos, confiados en tu amor por nosotros, en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén.